Bendiciones, espero que esté saliendo, no sé. Se corta, dice que la internet está mal. Yo voy a seguir leyendo si es que está grabando aquí adentro y después veré cómo lo subo si es que no está saliendo. Ella Rispa, verso 10, estamos en el capítulo 21 de Segunda de Samuel, capítulo 10, capítulo 21, verso 10. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 10. Dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, ni sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios, mira, desde cuando Saúl hizo eso. Y llegó un tiempo en que comenzó a haber esa hambre, esa sequía, eso lo que estaba ocurriendo. Y uno pregunta, ¿verdad? Y a veces hay cosas que están allí obstruyendo lo que es la bendición de Dios, que uno tiene que remendar, uno tiene que a veces hacer justicia a personas, ¿verdad? Que son injustas otras. Y uno le hace justicia, no porque yo fui el que te hice la injusticia, pero uno dice, perdóname por lo que te hicieron estos hijos de Dios, estos cristianos, porque Saúl era israelita. Perdóname por lo que hicieron estos pastores, estos líderes de las denominaciones. Perdona, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué le hicieron? Si uno puede, ¿verdad? Enmendar lo que otros le han hecho, eso hace también que ellos tengan un corazón más suave, más blando para recibir la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que usan el nombre de cristiano, usan el nombre de que son siervos de Dios. Como dice un pastor, son evangelistas. Van y se meten en casas de gente que no ven la palabra de Dios, hacen un desastre en la casa de cristianos y eso, y ahí dicen, no, estos pastores o estos evangelistas son evangelistas, gente que no son de Dios, que se hacen pasar y que uno tiene que ser sabio. Y cuando eso le pasa a alguien, uno tiene que a veces, si uno puede, hablar con ellos y hacerles
enmienda en lo que nosotros esté en nuestras manos que podamos hacer para ayudarlos a que ellos sepan que no todos los hijos de Dios somos iguales, ¿verdad? Y que y a veces se cierran puertas de favor a la iglesia por lo que hacen gente que no son de Dios, sino que usan el nombre de que son de Dios, pero no lo son. El que vive una vida así de pecado y de trampa y de tranza no es un hijo de Dios. Está claro, no lo es. Es una cizaña que se parece al trigo, pero no es hijo de Dios. El hijo de Dios no practica el pecado. Y es todo. So, dice, ok, mira esta mujer, no dije de ella, pero esta mujer, por hacer eso, ella causó que hubiera un sepulcro digno para sus seres queridos, ¿verdad? Ese era sus hijos. Y ella, yo no voy a dejarlos aquí tirados, colgados, y las aves se lo comen su cuerpo, aunque ella era su cuerpo nada más. Pero ella procuró que tuvieran que lo sepultaran dignamente, ¿verdad? So, es muy bonito ver cómo mujeres causan que ocurran cosas extraordinarias en la palabra de Dios. Bien, vamos a ver entonces aquí el verso 15 ya para casi terminar este. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Estos filisteos como que se multiplicaban rápido, los exterminaban y se multiplicaban de nuevo. A Israel, y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Ya está más mayor David. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Wow. So David comenzó su carrera de así peleando en un ejército, matando a un gigante. Y ahora ya mayor de edad, uno de los descendientes de los gigantes trata de matar a David. Pero Dios lo libra, ¿verdad? 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Él siempre decía, ¿qué tienes conmigo, hijo de Sarbia? Dios nos puso para ayudarlo a él en varias ocasiones. Dice, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Al gigante ese lo hirió y lo mató. Él amaba a su líder. Wow. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Ves? So, él ya vieron que estaba mayor, se cansaba ya más rápido y todo. So, no más vas a salir conmigo. Pero todo eso también es mano de Dios a donde ya está llegando David. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la edad que David va a morir, él está joven en comparación con Moisés, con Aarón, con Josué, con Samuel. Él está joven. So, vamos a ver a qué edad muere él cuando muere. Sigue diciendo en el 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí,
Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra de Cob contra los filisteos en la tierra de El Anán, hijo de Aharre Orehim, de Belén. Mató de Belén. Mató a Goliat Geteo, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. No entendí lo que leí, perdonen. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Aharre Orehim, de Belén, mató a Goliat. ¿Será que otro se llamaba Goliat? Y era un Goliat eteo. Eso es lo que estoy aquí, que Goliat. Era un Goliat eteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Un telar, su asta era como el rodillo de un telar. 20. Después hubo otra guerra, perdón. 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, ese dedito que sale acá a muchas personas. Tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. He visto personas que tienen también 12 en los pies. 24 por todos, pero ¿será que los de él eran tan largos que sí podía tener, verdad? Porque hay unos que le sale pequeñito, pero este parece que lo tenía bien formado. 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató, dice Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. 22. Entonces cuatro eran descendientes. Estos cuatro, mira quiénes eran ellos. ¿O será por eso que se llamaba Goliat? Sí. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Todos ellos eran familias y mira cuántas guerras hubo. Lo que no conté aquí es cuántos gigantes fueron los que cayeron aquí. Porque cuando David había agarrado esas 5 piedras, uno era para Goliat, pero las otras 4 eran para sus hijos. ¿Ves? No sé si este se llamaba Goliat porque su papá se llamaba Goliat también, pero dice que era Geteo. Aquí terminamos, ¿verdad? Con lo que es por hoy, segunda de Samuel, y damos gracias a Dios por ustedes que lo han visto, que han permanecido, que se cortó y que se volvieron a conectar. Y gracias a ustedes que se han conectado de nuevo. Vamos a ver ahora Romanos. Y Romanos es tan tremendo. Se cortó ayer cuando íbamos a ver lo que dice Pablo acerca de lo que es la ley, ¿verdad? Una ley que muchos no lo ven como una ley, pero vamos a verlo como una ley, Romanos, algo que es la ley, porque vemos solo la ley como los libros, las palabras, pero vamos a ver la fe.
que nosotros tenemos, la fe es una ley también. So, vamos a ver eso. Aquí, rapidito, donde, ¿cómo se corrió? Leí muy lento, tengo que leer más rápido, oren por mí. Me dice mi esposo, Sonia, tienes que leer más rápido, lees muy lento. Yo digo, sí, quiero leer más rápido, pero si me enredo, que Dios nos ayude. Bien, creo que se quedó ayer como por el 26. Dice, vamos a empezar donde hay un punto. Aquí vamos a ver, estos no tienen punto por ningún lado. Vamos a empezar en el 27 que tiene, no. Vamos a empezar en el capítulo 3, el 23, un versículo que no sabemos mucho. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un verso que se repite mucho y todos sabemos, todos hemos pecado. Dice Dios, no hay ninguno justo, leímos ayer. Todo hombre ha pecado. Nació con esa tendencia. Siendo justificados gratuitamente, y está estableciendo que la justificación del hombre no es por obras que nosotros hacemos, sino que hemos sido justificados gratuitamente. Nadie puede jactarse de que yo hice esto y por eso soy salvo. Es un regalo de Dios. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es en Cristo Jesús. No es en ningún Dios de por ahí, no es en ningún santo que llaman santo, no es en el nombre de ningún hombre, ningún animal, nada de ídolos, nada de religiones y sectas y de mujeres que se han levantado como Mita Aarón, y nada de eso puede salvar. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino solo en Jesús, el Mesías, el Cristo, el Señor. Todo lo demás son anticristo e ideas de hombre que han traído para hacer dinero. Dice, por gracia somos salvos mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación. Él es el que propicia que nosotros podamos ser salvos. Por propiciación, por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre derramada. Nosotros tenemos fe que esa sangre es la que nos ha limpiado y es la que pagó el precio que Él llevó a los cielos, al tabernáculo celestial, y pagó el precio por todos nosotros, por la redención del mundo, pero que se hace efectivo en todos los que aceptan ese regalo. No lo fuerza Dios sobre nosotros, es algo que nosotros tenemos que tomar y aceptar. Pero mira, dice, a quien puso por propiciación por medio de la fe. Por medio de la fe, nosotros tenemos propiciación, la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, ¿verdad? En su paciencia, los pecados pasados. Dios ha sido paciente con nosotros y ha pasado por alto los pecados que hemos cometido en el pasado.
y lo pasaba por alto diciendo, va a llegar su día de salvación. ¡Qué misericordioso Dios! Y aún mucha gente haciendo maldad que nosotros no sabemos, como Pablo, como otros y como nosotros antes de conocer a Jesús, pero que ahora ellos todavía no son salvos. Dios dice, espérate, cuando llegue aquí le va a pasar esto y va a abrir su corazón. Pero hay otros que Dios le ve todo su récord, no va a aceptar. Ya le dio la oportunidad y lo rechazó, ¿verdad? Dice 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo que justifica a quién, al que es de la fe, al que es de la fe en Jesucristo. Nosotros vamos a ver aquí que en este capítulo 3 está mostrándole Pablo que el hombre, ellos, recuerdan, estos son las predicaciones, los debates que él tenía en el templo, en la sinagoga, ahora está en Roma y está exponiendo fervientemente, mostrando que Jesús es el Cristo y mostrando que la salvación es a través de la fe. Esta es una de esas que Dios nos está permitiendo saborear como si estuviéramos en ese tiempo con estas enseñanzas que el Espíritu Santo venía y Dios, ¿verdad? Jesús mismo dice, no te preocupes, yo te voy a dar palabra que tú vas a decir en el momento preciso, y nosotros estamos ahora disfrutando de lo que él enseñaba cuando iba a la sinagoga y a los hermanos. Dice aquí entonces que Dios, Él justifica a los que son de la fe de Jesús. Si no está la fe en Jesús, sino en nuestras obras, en lo que yo hago, no es justificado. O es que yo guardé todos los 10 mandamientos. Está cerca del camino, dice Dios, pero no está en el camino hasta que entre a confiar plenamente que mi salvación es por Jesús. Y vamos a ver, eso está tremendo aquí. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia que queda excluida? Que nadie puede jactarse de que, es por lo que yo hice, es que nosotros somos judíos, es que nosotros somos de tal país, es que nosotros, dicen, no hay jactancia, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, Dios es el que justifica, y en los que Él justifica es porque tienen fe en Jesús, es todo. Nadie puede jactarse de que es un regalo de Dios. Es simplemente un regalo de Dios que Dios ha dado por ser bueno. ¿De dónde está la jactancia? Queda excluida, ¿verdad? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Mire, esto es aquí. ¿Por cuál ley queda excluida la jactancia? ¿Por cuál de las leyes que ustedes han estado guardando queda excluida? ¿Verdad? Y ahora él va a enseñarle. Queda excluida toda jactancia por la ley de las obras. O sea, queda excluida por la ley de las obras, porque hay gente que piensa que por guardar los 10 mandamientos, los 7 días, ¿verdad? Los que llaman los adventistas, y mucha gente creen que por guardar eso, los testigos de Jehová salieron de los adventistas, porque Russell, él era adventista, por eso muchas de las cosas de los testigos de Jehová se parecen también a los de los adventistas, porque él salió de allí. Bien, vemos que nada de eso que ellos guardan, ellos dicen, ellos se apoyan mucho en San Juan capítulo 17, de que ellos tienen que hacer tantas cosas para ser salvos, y por eso uno los ve en las puertas tocando y haciendo, porque ellos tienen que la salvación tiene que ser
por lo que ellos están haciendo, por hacer esto, por todas sus reuniones, ves, la de ellos son los sábados, por eso mismo, porque ellos creen en eso también de guardar. Y alguna gente miran a los, como alguien me dijo en estos días, ay, que, pero ellos se saben toda la Biblia. Y le digo, oh, no, ellos no se saben la Biblia, ellos se saben las enseñanzas de los ancianos, pero la Biblia no conocen la Biblia. El día que conozcan la Biblia, aceptan a Jesús y dejan de guardar todas esas tradiciones de sus ancianos que ellos están guardando, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque yo estudié eso de los testigos de Jehová, no era una, pero me daban clase para que yo fuera y yo decía, esto está raro, esto no, y era católica, pero yo veía, no, esto no, esto no. Gracias a Dios que eso pasó, que no caí en esas cosas, ¿verdad? Pero aquí Pablo está diciendo, por la de las obras, ¿ves? Que ellos es por obras. Y estos, los adventistas, también es por obra. Yo tengo muy buenas amistades adventistas, ¿ves? Pero ¿qué dice Dios de aquellos, de ese hombre rico que vino, que guardó todos los mandamientos? ¿Qué le dijo Jesús? Estás cerca, pero no que estás, ¿ves? Estás cerca. Y así, el que guarda todo es como un inconverso que guarda muchas cosas de respeto y de compasión y de todo. Está cerca. Pero para que estemos en el camino hay que aceptar por fe a Jesús de que Él nos ha salvado y solo en Él es que tenemos salvación. Ahora, vamos a ver que vamos a leerlo mejor. Dice, ¿por cuál ley? Por la ley de las obras, de que si no haces esto y haces esto, no eres salvo, ¿verdad? A mí me dijeron, cuando recién me convertí en una iglesia que usaban velo. Ahí tengo un velo todavía. Y yo usaba velo antes porque así me convertí en mi país. Iglesia pentecostal, usaban velo. Esa iglesia, los que están allá en Panamá, saben, la iglesia de calle 6, yo me convertí en ese tiempo que usaban velo, ¿verdad? Entonces, y que si no vistes así y si no es así, no eres salvo. Lo más importante es que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en verdad, porque hay unos que con velo y todo no son salvos. Y yo los he visto y dice, ¿cómo puedes decir que no son salvos? Se ve en su actitud, son gente malvadas muchas, destruyen si es posible a otros que no vistan como ellos. Entonces hay que darse cuenta que no es lo externo que dice Dios, sino el corazón, que nosotros de verdad tengamos fe en Dios. Eso nos hace ser compasivos con Él, que no viste como nosotros, como ese que todavía no ha aceptado a Jesús. Somos más compasivos de ponernos en su lugar y de ser ejemplo para que venga a ser salvo. Eso es así. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no. Sino porque la ley de la fe. Eso nos muestra la palabra de Dios, que la fe es una ley. ¿Okay? Y una ley es un documento legal. ¿Okay? Las leyes son documentos legales escritas de que si tú haces esto, eres salvo. ¿Ves? Y nosotros siempre hemos visto como de los mandamientos son leyes. Y muchas veces no se ve la fe como una ley, pero es algo que Dios estableció como decreto, como ley,
como estatuto, ¿ves? Que Él ha establecido, lo cual un estatuto, un decreto, es una ley. ¿Y cuál es esa ley? La ley, dice aquí el capítulo 3, verso 27, la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Lo que Pablo está discutiendo y argumentando con ellos, y dice, la ley de la fe es la fe en Jesús. El que cumple esa ley de tener fe en Jesús, se hace efectivo los beneficios que Dios ha ordenado para todo el que cumple ese decreto de Dios de que la salvación es por la fe en Jesús. Y nos apoyemos en eso. Soy salvo, soy salva por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Esa sangre derramada fue para abrir mis oídos, que yo pueda oírlo ahora a Él. Fue para, ¿verdad? Lo untaban en el oído para poder oír a Dios. En las manos se untaba el dedito derecho para que nuestras acciones ahora nosotros podamos decir no al pecado que antes nos tenía, como dice, como siervos y esclavos al pecado. Ahora, por la fe en Él, podemos oírlo a Él, podemos andar según Él nos ha dicho. Por fe podemos andar ahora sí, y nuestros pies, que también la sangre ungía el dedito, ¿verdad? Derecho del pie, que nuestros caminos ahora sean los caminos cubiertos por la sangre de Jesús, que son caminos del Padre Celestial, andando, haciendo lo que Él nos ha salvado para que nosotros hagamos. Bien, 28. Concluimos pues, Pablo, todo un erudito, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Okay? Sin las obras de la ley, el hombre es justificado. Y que esto no confunda a nadie de decir, bueno, sin la obra soy justificado por la fe, entonces no tengo que hacer obras. Vamos a ver, aquí mismo él lo va a explicar. Tenemos que tener la justificación es por fe, la salvación es por fe. Somos salvos porque tenemos fe en Jesús. Ahora el 29 sigue diciendo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, dice Pablo, también de los gentiles es Dios. 30. Porque Dios es uno, es solo un Dios. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Mira, y Él justificará. ¿Por qué? Por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Son los judíos que son de la circuncisión, por fe es que tienen que ser salvos y serán salvos. Y los paganos, los impíos, ¿verdad? Los gentiles, por la fe en Jesús, es que es salvo. Así que aquí se deshace eso que dice, hay muchos caminos y todos esos caminos va a llevar de toda forma a Dios. No, Jesús aquí en su palabra, por medio del Espíritu Santo, nos dice que es una sola
forma de ser salvo, tanto para judíos como para todo el otro mundo que somos, ¿verdad? Que se nos conocía como gentiles. Es la misma ley que Dios tomará en cuenta, el cual es la ley de la fe. Y el que cumple ese decreto, esa ordenanza, ese mandamiento, esa ley de Dios de tener fe en Jesús, es salvo. Y ahora, mira, sin que por mis obras, no es por nada que hagamos. Nosotros, cuando somos salvos por fe en Jesús, se va a ver a través de las obras que hacemos, ¿ves? Pero las obras que hacemos no es lo que nos salva. Seremos premiados por las obras, pero las obras que nosotros hacemos, esas obras que hacemos son como el esqueleto, la columna vertebral. Aquí en este libro, cuando explico eso, la columna vertebral de la fe que tenemos son las obras. Nos muestra si estamos chuecos o si estamos erguidos, derecho hacia Dios, ¿verdad? Las obras que hacemos es solo evidencia que tenemos fe en Jesús. Pero somos salvos es por la fe. Son las obras que son evidencia. Y aquí es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Nos dice 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. O sea, entonces como tenemos fe, pues invalidamos la ley. Ya no tenemos que cumplir nada. Mira lo que Pablo va a decir. En ninguna manera. Por la fe no se invalida la ley. Por la fe no se invalida los 10 mandamientos. Por la fe no se invalida Deuteronomio capítulo 6. Por la fe no se invalida los mandamientos que Jesús nos manda a los discípulos. Un nuevo mandamiento os doy. Por la fe no se invalida Mateo 22, 37 como al 39. ¿Ve? No se invalida por tener fe. Estos principios de Dios no se invalida, sino que, mira lo que dice, por la fe, entonces invalidamos la ley, no hay que cumplirla, no hay que guardar ya nada. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando tenemos fe, confirmamos la ley. Confirmamos que lo que Dios ha ordenado que nos abstengamos de hacer es bueno y nosotros ahora nos gusta. ¿Ve? Ya no es una obligación no tener otros dioses. Yo no quiero tener otros dioses ni tener nada más alto que Dios. No es una carga no tener idolatría. No, sácalo de mi casa. Yo no quiero nada de eso que no sea Jesús. Estamos enamorados del Señor como Dios quería, porque dice, en el corazón ahora es que Él está, ¿ve? Y con nosotros está. So, Dios está ahora en nosotros, dándonos esta pasión por Él. Y cuando tenemos esa pasión por Dios, queremos no solo un día de reposo, sino permanecer eternamente en nuestro reposo, el cual es Jesucristo. Queremos no tomar el nombre de Dios en vano, no. Y cuando oímos a alguien decimos, ay, qué atrevido, cómo usa el nombre de Dios para eso. Y no que somos piadosos, sino que ya la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Dice Pablo aquí, confirmamos la ley. Confirmamos que lo que Dios ha dicho, queremos respetar a mamá, a papá,
honrarlos, no queremos robar, no queremos hacer adulterio, ni fornicación, ni con los ojos, ni con nada. Y Señor, guárdanos y líbranos, Señor. No queremos tener avaricia de nadie. Llévense todo, yo estoy bien. ¿Ves? No robar ni usar nuestros labios para hablar mal de nadie, ni decir vituperio de nadie, y así, ¿verdad? Nosotros, dice, confirmamos la ley de que es buena, que es bueno lo que Dios nos ha mandado a hacer, y tenemos deseo de ponerlo en práctica, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero amando a Dios sobre todas las cosas. Y la forma que mostramos que amamos a Dios sobre todas las cosas, dice, amando a nuestro prójimo como Él nos mandó a que lo amemos, y que nos dio ejemplo David, amándolo como a nosotros mismos, ¿verdad? Vemos el capítulo 4 rapidito. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Ok? Abraham era antes que hubiera la ley. Antes de Moisés es Abraham. Él ahora les va a hacer este argumento a ellos que son judíos y son también paganos, ahí que les está en ese argumento usando el Antiguo Testamento. ¿Qué pues halló nuestro padre, verdad? 2, porque si Abraham fue justificado, un momentito, déjame buscarlo, por las obras tiene de qué gloriarse. O sea, si él fue justificado por Dios por las obras, él tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Él está cada rato, pero ¿qué dice la Escritura? Y los traía a otros, y los traía a Salmos, y los llevaba a Deuteronomio, y los llevaba después a... Oh, santo Dios. Eso dice, ¿qué dice las Escrituras? Creyó, ¿ok? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No dice obró Abraham, sino que él creyó. Y cuando él creyó, antes de hacer la obra, le fue contado por justicia. Pero creyó, y el creyó de él se vio a través de las obras que hizo. Eso está muy pegado. ¿Por qué? Porque él creyó, tuvo fe. Y porque tuvo fe, esa fe, él afirmó lo que él creía a través de sus actos, de lo que él hizo. Eso demostró que verdaderamente le creía a Dios. Y así es, cuando nosotros creemos a Dios, hacemos lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y cuando hacemos lo que Dios nos ha enviado a hacer, estamos demostrando que le creemos a Dios. ¿Ve? Pero el creer a Dios es primero, el tener fe en Dios es primero. Y cuando se tiene fe en Dios, entonces nuestros movimientos, nuestras acciones, lo que hacemos revela, ella le cree a Dios. Él le cree a Dios. Mira lo que está haciendo. ¿Ves? Se hace visible. Por eso nuestras obras es el esqueleto de nuestra fe. Bien, seguimos. Y dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, lo que recibiste es porque yo te lo debía, porque tú trabajaste.
Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Okay? So, cuando tú crees, esa fe hace una transacción en los cielos, está presentando el documento de fe, lo está presentando, ok, que recibe por ese documento de fe que está presentando, está recibiendo la justificación que viene de parte de Jesús. ¿Ves? So, ese documento de fe es algo que yo estoy haciendo. No, estoy creyendo en ese documento de fe y ese documento de fe me da la gracia de ser justificado delante de Dios. Seguimos y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, este es David, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ese es el David que acabamos de ver allá, que está pasando por la tribulación del pecado, pero que fue perdonado. Y él, este salmo, creo que es el 32, él está diciendo, bienaventurado, aprobado es por Dios. Este bienaventurado significa, aprobado es por Dios todos aquellos cuyos pecados, cuyas iniquidades, cuyas maldades, cuyos crímenes, ¿verdad? Cuyas iniquidades son perdonadas. Iniquidad es una palabra más fuerte todavía que pecado. Es eso dentro del corazón que impulsa al hombre, como dice, que nace con la maldad, con la rebeldía, con la necedad pegada al corazón. Dice, cuando Dios, por eso en el 51 dice, en maldad he sido engendrado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva en mí un espíritu recto delante de ti. Él veía que era una lucha interna que él tenía. Y aquí él dice iniquidades, o sea, lo de adentro, la lucha esa interna, que Dios lo perdone, porque decimos, no puedo yo, Señor, tengo que depender de ti, me agarro de ti, Jesús, tú la hiciste por mí y Él nos perdona. So, dice, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, ¿eh? por la iniquidad viene ese pecado público, son cubiertos. So, hay pecados internos y hay pecados externos. Hay iniquidades internas y hay pecados externos. So, vemos aquí que entonces, como también hay pecadores públicos y hay pecadores privados. Y los privados siempre señalan a los públicos, pero como vimos creo que en el 2 o en el 1, ellos mismos son culpables de lo que señalan a veces a otros. 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién es ese que Dios no inculpa de pecado? El que se agarra de Jesús. El que, y mira, ya no te culpes tú mismo ni tú misma tampoco. Si Dios nos ha perdonado y ha borrado nuestros pecados. Tomemos la salvación, creamos, somos salvos en Jesús. Y al hacerlo de todo corazón, nuestro corazón, algo va a ocurrir dentro de nosotros. Y es que nos va a comenzar a gustar todas las obras de la ley que eran difíciles de hacer.
las de Dios, no las otras que inventaron los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todos esos inventos. No, lo que Dios estableció como principios para que nos llevemos bien, nos va a comenzar a gustar todo eso porque estamos agarrados de Jesús. Y más que agarrados, nosotros nos hemos entregado, hemos entrado a Él, ¿verdad? Estamos escondidos en Él y estamos. Ahora Él nos injertó, como dice San Juan, en Él nos injertó y estamos como recibiendo virtud de la vid y todo lo que es Jesús va por esa rama entrando a nosotros. Estamos, este es uno de los regalos de uno de mis hijos del Día de la Madre. So, estas flores están recibiendo, ¿por qué? Porque están metidas aquí y tomando como la vid, ¿verdad? Que tiene ramas. Este no es una vid, pero tiene ramas así. Nosotros somos estas ramas, pero metidas en Jesús. Y tenemos vida porque estamos en Él, estamos dentro de Él. Y Él, todo lo que es nutriente que viene de Jesús, nos nutre a nosotros ahora. Y pues ese otro rojo me lo dio mi otro hijo también, pero este lo dejo así sin agua, porque así sin agua se van a secar y van a ser, bueno, después lo verán. Sí, nosotros tenemos que ver que Dios, ¿verdad? Así nos ha injertado dentro de Él. Y cuando tenemos esa fe en Él, es eso, estamos metidos en Él y vivimos ahora por Él y vamos a hacer todas las obras que es de Él, porque eso es lo que está viniendo en nosotros. Y si hacemos algo contrario, ¡ay, nos duele! ¡Ay, Señor, perdóname! Porque es contrario ya a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tengamos eso, permanezcamos. Eres salvo, eres salva. Créelo, sigamos en Jesús y se va a ir dando la obra de Jesús porque estamos metidos en Él. Estamos recibiendo virtud de Él a través de la lectura de su palabra y de todo lo que Él, ¿verdad?, nos da. Ahora en el 4, ok, ¿por dónde voy? Justicia, creo que voy 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tengamos fe en Jesús. Agarrémonos de Él. 6. Como también David, ya leí todo eso. Me fui para atrás. Para mí es dulce de nuevo y nuevo. Perdonen y gracias por su paciencia. 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Oh, Pablo. Dios lo hizo apóstol de los, ¿verdad?, gentiles también. Oh, santo. Ahora él les pregunta a ellos y a todos ellos, judíos y no judíos, le pregunta, ¿es esto solo para esta bienaventuranza? Esta aprobación de Dios es solo para los de la circuncisión, es solo para los judíos. Él es judío, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Espérense, creo que para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. ¿Ok? 10.
¿Cómo pues le fue contada? ¿Ok? ¿Cómo pues le fue contada a Abraham? Le fue contada su fe por justicia, le está diciendo. ¿Cómo es que le fue contado a Abraham? Porque todo judío venera como alguien, el padre, Abraham. También los que no son judíos, tú vas allá y es Abraham, las otras tribus, pueblos de al lado, países de al lado, hoy ya no es tribu, ahora es países al lado, Abraham, porque Abraham tuvo otros hijos. Y ellos dicen, no, Abraham es papá de nosotros, Abraham, 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 Abraham. So, él entonces está diciendo, ¿cómo es que le fue contado a Abraham por justicia, la fe? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. ¿Eh? So, él tiene como decirles, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. So, Dios lo tomó a él incircunciso y él le creyó a Dios. Y al creerle a Dios, le fue contado por justicia, por fe. Sal de tu tierra y de tu parentela y vaya a donde yo te mostraré. Ni siquiera le dice a dónde te mostraré. Y le creyó a Dios y se fue siendo guiado por Dios. Ay, Dios, gracias por guiarnos. 11. Y recibió la circuncisión como señal, ¿ok? La circuncisión no es como ellos dicen, esta es la obra, no. Él le creyó primero y la circuncisión es una señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de los... entramos. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Son tres cosas tremendas que está diciendo aquí Pablo. ¿Ves? So, él recibió esa fe en Dios, le fue contado por fe antes de que él fuera circuncidado. Y la circuncisión, cuando la recibió, era simplemente la señal. Y era como la señal, como el sello de que tiene fe y esa fe le es contado por justicia. ¿Ve? Y por eso es que nosotros, cuando hacemos estas obras que hacemos, no es por las obras que somos salvos, sino las obras son señales que nosotros estamos manifestando porque tenemos fe en Dios. Y por eso el que dice que tiene fe en Dios, pero sus obras todavía es tinieblas, que es lo que dice la palabra de Dios, el tal es mentiroso. ¿Y qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis, que son mis discípulos. Wow. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la voz? La palabra de Dios. Es la voz que Dios está hablando hoy día, ¿verdad? Y el que oye lo que dice Dios, lo hace. So, dice, y él creyó, esto sí está bien bonito para todos los que son judíos y muy grande para los que no son judíos. Y nos pone, dice, so, Abraham, para que tuvo estando incircunciso, so, él fue contado como
padre de la fe, estando incircunciso, para que todos los incircuncisos, los paganos, puedan también saber que a través de la fe en Dios tenemos salvación. Y luego circuncidado para que los de la circuncisión también sepan que es a través de la fe que tenemos salvación. Bien, creo que me estoy demorando, sí, demorando mucho. Vamos a ir más, déjame ir más. Yo les digo a ustedes, perdonen. So, dice, no circuncidados, a fin, 12. Y a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto está bonito ahí, ¿verdad? Tremendo, tremendo. 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe fue que se le dio la promesa a él. Wow. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. O sea, si es por la ley de las obras, vana entonces resulta la fe. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira, ¿verdad? La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto aquí me gustaría ampliar un poquito. No ampliarlo, sino enfatizar un poquito. Porque dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y es lo que ocurre. Cuando nosotros estamos confiando en Jesús, cuando nosotros estamos confiando en Jesús y somos justificados por Jesús, ninguna ley, dice la palabra de Dios, en el 8, vamos a verlo, ninguna ley tiene potestad para culparnos, porque en la fe no hay transgresión. Yo no estoy dependiendo de que yo cumplí esto y yo cumplí esto y tengo que ser salvo. Yo estoy dependiendo de Jesús. ¿Ves? De lo que Él hizo por mí, eso es lo que cubre todo el mal que yo hice. Todo el mal que hice en el pasado o que pudiera hacer en el futuro. Yo no me suelto de mi Jesús porque por medio de Él queda cubierto todo. ¿Ves? Dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y en Jesús nosotros tenemos eso, la fe en Él cubre todo lo que hayamos hecho mal. Está cubierto, ya no estemos acusándonos, lo confesamos a Jesús, estamos verdaderamente en Él, lo vemos porque lo amamos, queremos hacer es lo que Él dice, amamos a nuestro prójimo, estás haciendo la obra, no tengas duda, Dios no quiere que dudes, sino que tengas la confianza de que estamos en Él y somos salvos. Pase lo que pase, somos salvos. Amén. El 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. ¿Okay? Es por fe, para que sea por gracia.
a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la ley que es, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. La descendencia está hablando para la descendencia de Abraham, que es según la ley, que están guardando la ley que se puso por Moisés, que recuerden que era una vida desbarrangada, como se llame, que se llevaba, y esta ley ha guardado a que no se desparrame tanto desastre, y guardando hasta que llegara Jesús. Pero llegado lo que ellos murieron saludando, yo sé que mi Redentor vive, que un día me va a levantar, y Abraham que muere saludando a Jesús, David hablando de ese Redentor, llegó Jesús. Llegó los sacerdotes de mañana y de noche sacrificando cordero hasta que llegara el Cordero de Dios. Llegó ahora el Cordero de Dios. No hay ningún otro sacrificio de cordero ni de nada que hay que hacer, porque el Cordero de Dios, Jesús el Mesías, Masías, ¿verdad? Llegó y él pagó el precio en el día de la Pascua que se sacrificaba el Cordero. Él fue sacrificado por ti y por mí, por judíos y por gentiles. Y bueno, más adelante veremos de los judíos, porque hay gente que hablan locura acerca de los judíos, de que ya pasó lo de ellos. Nada. La Biblia aquí en Romanos nos va a enseñar que no ha pasado. Ellos todavía son pueblo de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos hijos de Dios, pueblos de Dios también, injertados en la vida. Sigue diciendo, para que la fe, Abraham, la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Voy a ver si leo sin parar, perdona. 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Uy, ese está rico. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza. Él teniendo esperanza, fe en Dios, pero todo a su alrededor era para que dudara de Dios. Era contrario a todo lo que Dios le está prometiendo. Mi esposa es estéril, mira dónde estoy. Y él todavía, yo creo en Dios. Y el año va pasando y se está poniendo más viejo, pero yo creo todavía. Y mi esposa es estéril, la que dices que de ella vendrá, pero yo creo en Dios todavía. Podamos nosotros creer esperanza contra esperanza, que aunque todo se vea contrario, que nosotros todavía tengamos esa fe de que lo que es Dios, lo que Él ha dicho, es y será. Bien, voy a tratar de no parar más. 19. Y no se debilitó, dice, en la fe. 1. No se debilitó en la fe. 2. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, poniéndose viejo,
siendo de casi 100 años. Dios lo prometió, lo va a cumplir. Oh, santo. O la esterilidad de la matriz de Sara. 4. Tampoco dudó. Esa es la esperanza contra esperanza que está diciendo la Biblia aquí. Tampoco duró por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, en lo que Dios dijo. Dios dijo que va a ser y así va a ser. Jesús dijo que va a ser y así va a ser. Yo voy a creer y así veré. Dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, aunque veía contra esperanza. Wow, tremendo, tremendo. 21. Plenamente, este es plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Era eso, ¿ve? Fe es tener una plena certeza en lo que Dios ha dicho. Esa es la fe. Plena convicción en que Dios es y lo que Él ha prometido es así. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Amén. Aunque sea contra esperanza que estemos viendo, tengamos esperanza y plena esperanza, sino también dice con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, es la importancia de creemos en Él, que levantó, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Su muerte, su entrega fue por nuestras transgresiones. Cuando un cordero lo mataban el que estaba dándolo, ponía su mano encima cuando lo entregaba, de que pongo todos mis pecados sobre ese cordero, pero este cordero no quedó muerto, sino que cuando resucitó confirmando que somos justificados delante del Padre. Ay, yo me gozo. Y yo espero que tú te goces también, porque esto es la realidad que ha ocurrido en nosotros por tener fe en Dios. Bien, llegamos hasta aquí. Que el Señor les bendiga. Y bueno, se cortó y todo eso. Vemos después cómo ponemos todo. Pero a Dios sea la gloria y gracias por su paciencia, que hoy nos alargamos un poquito más. Si Dios quiere, mañana nos vemos y seguimos gozándonos con Romanos, que es un libro muy, muy bonito. Que Dios les bendiga.